Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en su capítulo número 37. En el anterior te contamos todo lo que tenías que saber sobre las elecciones legislativas que se venían y en este te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre lo que pasó. Porque las elecciones nacionales de las que tanto hemos hablado terminaron con sorpresa. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera en la propia La Libertad Avanza, presagiaron que el oficialismo podía ganar de manera tan contundente. Y como seguro escucharon números para tirar al techo, vamos a pasar en limpio cómo queda parado de acá en adelante el espacio que comanda Javier Milei. Y mientras en la Casa Rosada celebran la victoria, se aceleran las cuentas sobre cómo va a quedar conformado el Congreso desde el 10 de diciembre. ¿Cambia la dinámica que tanto hizo sufrir a los libertarios en el Palacio Legislativo? ¿Qué reformas pueden venir? ¿Se queda Martín Menem al frente de diputados? ¿Y qué pasa con Victoria Villarruel en el Senado? Y por supuesto, habrá detalles de cómo quedó la oposición después del 26 de octubre. ¿Qué pasa con los gobernadores más dialoguistas? ¿Y cómo está el peronismo? Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. La Cardeus está en su Cyber Mes. Aprovecha las mejores ofertas, no te duermas realmente, ahorra hasta 60%, paga en 12 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre fueron una verdadera sorpresa. Fueron un batacazo para el oficialismo. Fueron todo alegría para La Libertad Avanza. Y en esto, déjenme ser bien pero bien sincero, ni Javier Milei en la intimidad de la Quinta de Olivos sospechaba que podía pasar lo que pasó. Si el propio presidente no pensaba que esto podía suceder, imagínense los números que tenían los encuestadores. Algunos de los cuales había presagiado que el espacio oficialista podía aumentar un poco sus guarismos, pero de ninguna manera sabían que la victoria iba a ser tan pero tan contundente. Yo sé que escucharon números hasta el hartazgo, pero me parece importante empezar sacándole una radiografía profunda, ahora que incluso está avanzando el escrutinio definitivo, el único con validez legal, sobre qué fue lo que pasó el último domingo. Antes que nada, todos los argentinos, todas las provincias de nuestra república elegían diputados y 8 distritos además elegían senadores. Bueno, en la elección de diputados, La Libertad Avanza obtuvo el 40,8% de los votos contra el 31,62% de Fuerza Patria, el peronismo y todas sus variantes. En la elección de senadores, la victoria fue todavía más grande, 42,64% para los libertarios y 28,5% para el principal sector de la oposición. Claro, este resultado tan fuerte le permitió al oficialismo imponerse ni más ni menos que en 16 de las 24 provincias. Ganaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ahora vamos a hacer un doble clic sobre este tema, por supuesto, porque es fundamental, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, o sea, hasta acá les estoy nombrando las 5 grandes, en Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis y Tierra del Fuego. Por su parte, Fuerza Patria ganó en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán. Y hay que mencionar desde ya a la Alianza Provincias Unidas, yo se las vengo nombrando desde hace tiempo, que debutaba en 14 distritos a partir de un acuerdo de 6 gobernadores que venían diciendo que no son ni liberales ni kirchneristas. Por ejemplo, Martín Yarlora de Córdoba o Maximiliano Puyaro de Santa Fe. Bueno, no lograron romper la polarización y en la sumatoria total cosecharon apenas el 7% de los votos. De hecho, solo uno de ellos, Gustavo Valdés, en Corrientes, logró el triunfo en su tierra, aunque solo por un puntito. Pero lo decíamos, la bomba de las elecciones legislativas fue la victoria de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Es decir, de alguna manera, Javier Milei y los suyos derrotaron ni más ni menos que a Axel Kicillof, a Cristina Fernández de Kirchner, a Sergio Massa y a todas las tribus que adhieren a ellos de una manera o la otra. La lista
lista encabezada por Diego Santilli, quiero pasar en limpio estos números también, logró el 41,45%, superando así a Jorge Tayana, que encabezaba por el peronismo, que tuvo el 40,91%. Un giro especialmente importante, significativo, clave, porque recuerden, en las elecciones locales desdobladas del 7 de septiembre, el peronismo había ganado a la Libertad Avanza por casi 14 puntos. Claro, quería darle los porcentajes particularmente en territorio bonaerense porque la diferencia es poca. De hecho, sobre más de 9 millones de votos emitidos, la distancia puntual entre libertarios y peronistas quedó establecida en 46.000 sufragios. Pero ¿quién le quita el título a la Libertad Avanza, que pudo dar vuelta y ganar una elección que parecía imposible? Por todo esto, así como Javier Milei había subido al escenario como orador central cuando había perdido la elección en la provincia, también subió como orador central ahora que ganó en buena parte del país y celebraba de esta manera. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. Un discurso, hay que remarcarlo, porque esto es muy relevante, muy mesurado de Javier Milei, un presidente muy distinto, el de este octubre, noviembre de 2025, con respecto al Javier Milei de principios de 2024, donde parecía que se llevaba al mundo por delante, que todos eran parte de la casta, que cualquiera que no coincidiera con sus ideas era una rata, o un econochanta, o un mandril, o un ensobrado. Pero ahora la lectura es diferente, bastante más moderada y dialoguista, a tal punto que ahí mismo, la misma noche de la victoria, en ese escenario, le ofreció a la mayoría de los gobernadores hacer acuerdos para, dice él, sacar adelante a Argentina. Piensan que la economía se arregla haciendo la danza de la lluvia y solo saben poner palos en la rueda. Hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo. Es por ello que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Pero más allá de lo que el presidente dijo arriba del escenario, después dio algunas entrevistas donde admitió lo que les decía al principio, que él mismo terminó impactado por la contundencia del resultado y que francamente no se lo esperaba. La verdad es que estoy impactadísimo por el resultado que consiguió Diego Santilli, feliz con el resultado de la doctora Bullrich. El mapa de Argentina se pintó de violeta en serio, ¿no? Sacando algunos lugares muy puntuales. Me parece que el mapa está gritando que quiere vivir en este mundo de libertad y progreso. Después podemos tener matices, algunos podrán estar más a la derecha, otros más a la izquierda. Nosotros tenemos una posición liberal, libertaria, nos gusta además hacer los cambios rápidos, pero entendemos que puede haber matices y consideramos que si los logramos desde consensos, pero consensos serios, no digamos charlatanería barata, podemos hacer mucho por los argentinos y hay muchos que queremos una Argentina mejor. Y ya que estamos enfocándonos en el principio de los pasillos del poder, en el espacio oficialista, no podemos no escuchar la voz de Diego Santilli, que, como decíamos, dio vuelta a la elección en el territorio que concentra el 37% del padrón electoral. Yo lo primero que quiero decirles es agradecerle al presidente que confió en mí, a Karina Milei que confió en mí, a Santiago Caputo que confió en mí. Acá hay un aprendizaje enorme que tenemos que hacer todos. La provincia quiere el cambio y depende de todos nosotros que nos unamos para dar esa batalla en el 2027. Yo los convoco a esa batalla, que permita llevar las batallas y las ideas del cambio a la provincia de Buenos Aires. Por lo que falta, por lo que necesitamos, por esos bonaerenses que nos dieron el apoyo, vamos a seguir luchando y vamos a por ir a la provincia de Buenos Aires en el 2027.
Lo habrán visto seguramente, pero Diego Santilli, el que acabamos de escuchar, se peló en vivo en el streaming, carajo, cumpliendo una promesa de campaña. No le quito mérito, pero lo que hacen los políticos para congraciarse con su público. Pero volvemos a la noche del 26 de octubre. Del lado de la oposición también todo era sorpresa. No se esperaban estos resultados ni en su peor pesadilla. Y así como fue Javier Milei, el protagonista de la victoria, fue Axel Kicillof, el protagonista de la derrota, por supuesto, en su espacio, el de Fuerza Patria. A Milei y a su gobierno. Se equivoca si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen, pero que también se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo, donde se han perdido empleos, donde ha caído la actividad, donde los más vulnerables sufren cada día más. Aún así, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que desde ya quedó muy golpeado en sus pretensiones de nacionalización, aunque por supuesto en Argentina es muy difícil dar a alguien por muerto, hizo referencia también a las responsabilidades que tiene el peronismo sobre la Argentina que viene. Ante la situación de gravedad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a redoblar los esfuerzos para cuidar a nuestra gente. Ni miedo, ni tristeza, ni resignación. Más trabajo, más militancia, más organización y más fuerza. Y habiendo escuchado todo esto, no queda más que una reflexión fuerte y al medio, para no perder tiempo. Qué desconcertantes son para todos, ni hablar para la dirigencia política, las elecciones de medio término, las legislativas, porque con la sola excepción del año 2017 y ahora de este 2025, los argentinos solemos cambiar el sentido de nuestro voto cada 2 años. De hecho, en la mayoría de las últimas elecciones de medio término, había perdido el oficialismo del momento. Recuerden los años 2009, 2013 o 2021. ¿Qué quiero decir con esto? Y no por minimizar, todo lo contrario. La victoria contundente, de vuelta innegable, de Javier Milei en las legislativas de este año, lo que quiero decir es que el espaldarazo es grande, pero no asegura nada a futuro. Por eso en instantes vamos a estar hablando de los desafíos del espacio oficialista para los próximos 2 años. Porque recuerden que hay historias de oficialismos que perdieron las legislativas de medio término y 2 años después la dieron vuelta y les terminó yendo espectacular en las urnas, y también oficialismos que ganaron en las legislativas, el último caso Mauricio Macri en el año 2017, pero unos meses después se armó la batahola, afloraron los problemas económicos, explotaron los problemas políticos y el líder del PRO 2 años más tarde no pudo ser reelecto. Así que a festejar sí, pero a no agrandarse. Y acá quiero marcar, dentro de lo que es el volumen de la victoria de La Libertad Avanza, que nada pareciera haberlo afectado. Y si no, recuerden la última polémica alrededor de la figura de José Luis Espert. Lo hablamos largo y tendido. Era el cabeza de lista. De hecho, todos los bonaerenses que vieron la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires también vieron su cara. Y sin embargo, La Libertad Avanza logró quedarse con la victoria en ese territorio. Ni hablar el caso también de Lorena Villaverde, una candidata a senadora de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que fue arrestada en Estados Unidos cuando, o al menos así lo dicen los registros, fue con otra persona y $17.000 a comprar 1 kilo de cocaína para revender. Pidieron su renuncia a la candidatura, esa renuncia finalmente nunca se presentó y ella terminó electa en esas elecciones. También puedo nombrar desde ya el escándalo, ahora investigado por la justicia, de las presuntas coimas en la agencia de discapacidad, o el escándalo Libra. Los nombro a propósito para marcar que al menos en esta situación a la mayoría de los votantes, como bien marcan los números, estas cuestiones institucionales finalmente no los afectaron tanto. Y entonces, ¿qué pasó? Una línea de lectura es que buena parte de la población priorizó estar bien en el presente o en el futuro cercano. ¿Porque están bien ahora? No, porque evidentemente sintieron que al no apoyar al oficialismo la situación del país podía ser peor. Ni hablar que en esta situación, en estas elecciones puntuales, pareciera haber emergido
defendiendo contundentemente otra vez el antiperonismo histórico de la República Argentina, por supuesto con el telón de fondo de un peronismo que no está haciendo nada para ganar ninguna elección, más bien todo lo contrario. Tuve la oportunidad de dialogar un rato largo con Andrés Malamud, un politólogo que seguro conocen y que siempre tiene lecturas muy interesantes de nuestra realidad. La nota entera está subida en YouTube, pero les dejo una frase que me dejó pensando. ¿Crees que pudo haber asustado o generado algún efecto adverso, sobre todo a último momento, la sensación de que si Milei perdía se iba todo al tacho, sobre todo cuando aparece Donald Trump y dice, de mis audios preferidos del año, are dying, están muriendo dramáticamente? ¿Eso impactó para vos? No sé la declaración de Trump, pero sin ninguna duda hay un peso del temor a que vuelva la inestabilidad. La gente prefiere saber que no llega a fin de mes, pero sabe qué día se le termina el salario, antes que volver a la inflación donde no sabes cuánto valen las cosas. La gente, y otra vez decimos la gente, hay algunos que votaron en contra. Sí, sí. Y sobre todo, los grandes y los chicos no votan por las mismas razones. Y hace 15 años que Argentina no crece, decrece en PBI per cápita. Los chicos no saben lo que fue el crecimiento. Polémico, ¿no? Osado, sí, pero para reflexionar. Y quiero avanzar con los pasillos del poder, en este capítulo post-electoral, con la figura de los gobernadores. Un dato antes que nada, de los 23 gobernadores de la República Argentina, dejamos afuera o no contamos al jefe de gobierno porteño Jorge Macri, solo 9 lograron ganar con sus partidos en sus distritos. La mayoría había ganado en las elecciones desdobladas, esas que renovaban sus propias legislaturas, pero a la vez la mayoría perdieron en estas elecciones nacionales. De hecho, los pocos gobernadores que ganaron en sus territorios de distintos colores políticos fueron Gustavo Valdés en Corrientes, se los mencionaba, de Provincias Unidas, Raúl Jalil en Catamarca, Osvaldo Jaldo en Tucumán, Gildo Infran en Formosa, Sergio Silioto en La Pampa, Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Todos estos con distintas variantes los podríamos incluir dentro del peronismo o del espacio de Fuerza Patria, y también han ganado 3 aliados electorales de La Libertad Avanza: Rogelio Frigerio en Entre Ríos, Alfredo Cornejo en Mendoza y Leandro Sdero en Chaco. De vuelta, la enorme mayoría de los gobernadores perdió en su propio territorio. Y tengo que hablar, en este sentido, ya los nombré antes, del cordobés Martín Yarlora y del santafesino Maximiliano Puyaro, miembros fundamentales del espacio Provincias Unidas, que fueron derrotados por La Libertad Avanza en sus distritos por una amplia diferencia. Relevante esto porque los dos están entre los que más vienen liderando los planteos de las provincias ante la Casa Rosada, sobre todo por falta de fondos y de ayuda económica a sus territorios. ¿Qué dicen en este espacio? Porque en estas horas logré hablar con varios de estos gobernadores, sobre todo con los de Provincias Unidas. Bueno, antes que nada, de forma algo autoindulgente, que este es un punto de partida para su espacio político, que apenas es el piso y no el techo, que la sociedad, dicen, plebiscitó lo nacional y que por eso la elección se polarizó fuertemente, que no se pensó tanto en la realidad de las provincias, sino en la realidad nacional, y que más allá de esta derrota, los gobernadores tienen todavía alta imagen positiva y apoyo en sus gestiones de cara al 2027, y que por esto se empieza a consolidar un nuevo espacio con representación clave en el Congreso. ¿Será? La verdad, es un poco prematuro para poder responder eso taxativamente, pero quería compartirles su lectura. Bueno, con este telón de fondo ni lerdo ni perezoso, el gobierno organizó una reunión en Casa Rosada con la mayoría de las provincias, por supuesto con el objetivo de retomar el vínculo con los gobernadores, aunque hay un asterisco importante que enseguida les comparto. Este último jueves, en una cumbre liderada por el propio presidente Javier Milei, y lo destaco porque no solía en el pasado ir a este tipo de reuniones, se empezó a ponerle un poquito de aceite a los engranajes entre todos ellos. Lo destaco como algo positivo porque tranquilamente el oficialismo podría, perdón la metáfora, orinado en la cara de los primeros mandatarios, y sin embargo los empieza a buscar de una forma algo más amigable, lógicamente con el objetivo de que apoyen las pretensiones libertarias en los próximos meses. También ahora les voy a contar cuáles son. El presidente estuvo acompañado por el jefe de gabinete, Guillermo Francos, finalmente por todos sus ministros, incluido el de Economía, Luis Caputo, y también estaban el otro Caputo, el asesor Santiago Caputo, y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. De vuelta, 20 mandatarios de 24. ¿Quiénes quedaron afuera? Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Gildo Infran, el casi señor feudal de Formosa por la cantidad de años que lleva gobernando, Ricardo Quintela de La Rioja y Gustavo Melela de Tierra del Fuego. Y este es el asterisco. No fueron porque no querían, no
no fueron porque la Casa Rosada no les mandó la invitación. Dice el gobierno, en este caso en la voz del jefe de gabinete, que no valía la pena ni siquiera invitar a Axel Kicillof, pese a que 4 de cada 10 votos de la República Argentina salen de ese lugar. No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive la Argentina, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que no aporta, lamentablemente, sumar a esa conversación, pues ahí no vamos a obtener consenso, ¿no? Por ahí puede ser que otra reunión con él pueda ser posible en otro momento sobre algún tema concreto de la provincia. Eso interesante, no descartás una reunión. Lo digo como jefe de gabinete, no lo digo como presidente de la Nación, ¿no? Que en algún momento obvio, él pueda plantear la necesidad de conversar sobre algún tema y en ese caso lo haremos. Y quiero pasar ahora a cumplir otra promesa que les hice al principio, que es contarles cómo queda el nuevo Congreso, por supuesto a partir del 10 de diciembre, que es la fecha en la que asumen los legisladores. Bueno, en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza arriesgaba poco, 8 de las 37 bancas que tiene, y va a pasar a tener 82 legisladores propios, a los que si le sumás los 23 amarillos del PRO, hay un conjunto de 105 diputados que responden a los intereses violetas, teniendo en cuenta que con 1/3 el oficialismo puede bloquear cualquier iniciativa que no quiere y sobre todo sostener los vetos que eventualmente siga haciendo el presidente Javier Milei, y que ese tercio es equivalente a 86 votos, 105 es un número más que holgado. Y si a eso le sumamos los aproximadamente 20 diputados dialoguistas que en su mayoría responden a las provincias, la verdad que el oficialismo se avisora puede tener un futuro mucho más tranquilo. Está lejos del quórum, 129, pero va a respirar más relajadamente que antes. Eso sí, Fuerza Patria, el peronismo sigue siendo en la Cámara de Diputados el bloque más importante, tiene 97. ¿Qué pasa en el Senado? Bueno, yo se los conté, era todo terreno fértil para La Libertad Avanza porque como desembarcó en esa Cámara por primera vez en 2023, no renovaba ninguna banca y solo podía crecer. ¿Cómo quedaron sus números? De 7 senadores actuales pasó a 18. Y si le sumamos los 5 que, aunque quede como un espacio licuado, va a tener el PRO, de vuelta el oficialismo queda bastante más cómodo también en esa Cámara. A nada del tercio, que en la Cámara de Senadores es 24, y más cerquita del quórum, que en esa Cámara es 37. De vuelta, también en este caso el peronismo sigue siendo la fuerza mayoritaria con 28 senadores, y los dialoguistas, que no son tantos, otra vez una veintena entre los que responden a las provincias y los que responden a partidos como la UCR, van a terminar siendo clave para lo que viene. Y un bonus al respecto del Congreso. Martín Menem se quedará como presidente de la Cámara de Diputados, pese a que propios, gente como Santiago Caputo, y ajenos lo quieren sacar de ese lugar. Bueno, se lo pude preguntar esta semana al propio Menem. La costumbre parlamentaria dice que tanto presidente provisional del Senado como presidente de la Cámara de Diputados los propone el Poder Ejecutivo y son del partido que gobierna. Tiene que ser de la Libertad Avanza, y yo, como parte de las personas que opinan dentro de esa mesa, tiene que ser de la Libertad Avanza. O sea, no puede ser Cristian Ritondo. No puede ser nadie que no sea de la Libertad Avanza. Contundente, Martín Menem. Pero ya que estamos hablando del Congreso, quiero también hablar de la Cámara de Senadores. ¿Responderá, pese a su pelea con el oficialismo, Victoria Villarruel a las necesidades de La Libertad Avanza? Es uno de los puntos clave a dilucidar en el futuro, pero por las dudas les tiro un dato. Milei y Villarruel ya no se siguen en las redes, o sea, está todo mal. Y antes de cerrar este segmento, una línea sobre la boleta única de papel. La verdad que hay que admitir que se votó bien, se votó rápido, el escrutinio salió enseguida, cerca de las 9 de la noche del domingo, teníamos más del 90% de los resultados, y ahí hubo otro factor importantísimo, porque al estar toda la oferta electoral en la misma papeleta, evidentemente se sintió menos el peso de los intendentes a lo largo de todo el país, pero sobre todo a lo largo de la provincia de Buenos Aires. Ya no hacían tanta fuerza para que la gente llevara su propia boleta, porque en una misma boleta están todos. El otro punto a subrayar es la participación. Se esperaba lo peor, una presencialidad de la gente de 55 o 60%, que si bien fue baja, terminó siendo bastante mayor. El número final fue 67,9, es decir, votaron 24.263.248 de 35.722.397 habilitados para sufragar. Pero ojo, en lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajó 12% la participación con
comparada con la legislativa del año 2021. Así que, ojo, en cada elección la población vota menos. Y esto está pasando desde el regreso de la democracia. Evidentemente, un llamado de atención, lo vengo diciendo acá, para toda la clase política. Y no hay excusa para pasar al último gran capítulo de Los Pasillos del Poder. Es que justamente podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza o en algún lugar del cuerpo, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de Los Pasillos del Poder lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorro. Sí, hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. La elección en la República Argentina dejó una reacción de algarabía en los mercados. El dólar, sobre todo en las primeras horas después de la legislativa, amaneció con una fuerte tendencia a la baja. Solo el lunes bajó casi 10%, 145 mangos para quedarse más o menos en la zona de los 1.370 pesos, cuando el viernes anterior había cerrado a 1.515. Esto pasó tanto en el cambio minorista, el que podemos comprar nosotros, los individuos de a pie, como en el cambio oficial mayorista, que es el que se usa para el comercio exterior. Pero también bajó el blue y el famoso riesgo país, que estaba arriba de 1.000 y cayó a alrededor de 600 puntos básicos. En las bolsas internacionales más importantes, como la de Nueva York, las acciones argentinas subieron en algunos casos hasta 40%. Pasó con los papeles del Banco Francés, del Banco Superville, del Grupo Financiero Galicia, de Edenor, de Pampa Energía, de Central Puerto, de YPF, por supuesto, de ILSA, de Loma Negra, de Mercado Libre y un largo etcétera de compañías. Después, por supuesto, regresó algo de la incertidumbre, porque claro, siempre después de la euforia post-electoral, el mercado suele reflejar cautela y por eso se esperan definiciones de un momento a otro sobre el futuro, por ejemplo, de las bandas de flotación cambiaria, a las que el gobierno ratifica cada vez que puede, y sobre todo con el tema tasas de interés, que si no bajan hacen inviable que la actividad económica vuelva a subir. Y lo último que quiero decir, haciendo referencia al futuro de Javier Milei y su espacio, está relacionado con el gabinete. Si perdía la Libertad Avanza, como la mayoría sospechaba, o incluso si sacaba un empate técnico, era cantado que iba a haber cambios en la conformación del gobierno. Ahora, con la victoria, el oficialismo pareciera tener un poquito más de tiempo, así lo manifestó el propio presidente. El gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, a la luz de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas. La respuesta o el instrumento para eso es el nuevo gabinete. ¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar la provincia de Buenos Aires? Bueno, entonces si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y poder sacar las leyes que yo me comprometí con los argentinos, no estamos entendiendo nada. Por lo cual no hay un cambio de gabinete inmediato. Pero, digamos, ¿cuándo cambia la Cámara? El 10 de diciembre. Bueno, entonces, digo, algo de tiempo tengo. Recuerden, más allá de estas declaraciones, que hay algunos funcionarios que más pronto que tarde van a tener que dejar sus cargos porque son legisladores electos. Patricia Bullrich va a dejar de ser la ministra de Seguridad, pero va a asumir alguien de su riñón. Luis Petri va a dejar de ser el ministro de Defensa y también pareciera va a asumir alguien de su riñón. Y Manuel Adorni va a dejar de ser el vocero porque es legislador electo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque para él se avisora un futuro algo más importante. El gobierno tiene que decidir si quiere acelerar en las próximas horas, si no quiere acelerar en las próximas semanas o meses, como mucho, probablemente antes del 10 de diciembre. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la jefatura de gabinete? ¿Continúa Guillermo Francos en ese rol o es precisamente Manuel Adorni el que puede asumir? Y Santiago Caputo, del que tanto se habló, hoy asesor en las sombras, sin firma, sin responsabilidad penal, pero con mucho poder. ¿Qué va a pasar con él? Los rumores que salen de Casa Rosada marcan que podría tener un rol relevante. Yo no creo que es jefe de gabinete, pero
pero quizás ministro de gobierno, subsecretario de gestión estratégica, jefe de asesores, ministro del Interior. Se espera, y no lo desmienten en los pasillos del poder justamente, que Santiago Caputo termine teniendo un cargo. Obvio, nuevamente, La Libertad Avanza tiene un poquito más de oxígeno y de tiempo para decidir lo que tiene que decir, pero tampoco es que tiene crédito infinito. En este contexto, entonces, Javier Milei sigue pensando el próximo diseño de su gabinete, sigue tratando de acercarse a gobernadores que le puedan hacer pasar sus reformas por el Congreso, la laboral, la impositiva y quizás más adelante la previsional. Ya hablaremos de todo eso en próximos episodios. Y hasta una ley bases 2, una ley bases reloaded, con reformas en ámbitos muy disímiles, como la reforma de la justicia, de parte del Código Civil, de la defensa de la competencia y hasta la imposición del juicio por jurados. Y todo esto, por supuesto, mientras el Congreso tiene que debatir el presupuesto 2026. Recuerden, hace 2 años que no tenemos ley de leyes. Y esto parece debería empezar a cambiar en sesiones extraordinarias este mismo verano. Y así llegamos al final de otro intensísimo capítulo de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. No se olviden de seguirnos, no se olviden de activar la campanita, no se olviden de recomendarnos y de volver la semana que viene como corresponde. Soy Nacho Girón, siempre un placer estar con ustedes y nos reencontramos pronto. Chao.